Ecuador dice no más. Fue creado por dos sobrevivientes de abuso sexual en sus hogares, Paola Andrade y Ricardo Vélez, esposos y hoy activistas para la defensa de los sobrevivientes en Ecuador. Ellos decidieron romper su silencio públicamente para dar esperanza a personas que, como tú, han vivido aislados la injusticia y el horror del abuso sexual en sus hogares. Esta es una guía para ayudarte a ti a encontrar tu propia voz. 3 pasos para sanar el abuso sexual infantil. Paso 1. Comprende por qué te sucedió. Para empezar a sanar, es importante que comprendas por qué sucede el abuso sexual, qué consecuencias tiene en la vida del sobreviviente y en la sociedad, y cómo puedes llegar a superarlo. Aprende sobre el tema. Estas son las estadísticas del abuso sexual en Ecuador. Llevamos mucho tiempo en silencio. Por eso, cada minuto 4 menores son abusados sexualmente. En Ecuador, 4 de cada 10 son niñas, 3 de cada 10 son niños. 93% de los casos son en el hogar o en la escuela. 88% de los agresores jamás serán juzgados. Al ser familiares o conocidos, hay un código de silencio que lo oculta todo. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual infantil ocurre cuando adultos u otros niños mayores involucran a niños en cualquier tipo de actividad sexual. Pensemos en qué jugar. Juguemos a las escondidas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ja! ¡Te encontré! Ahora te voy a contar un secreto y te vas a quedar bien. Ahora nos vamos a quedar calladitos y no le vamos a contar a nadie. Este es un secreto entre tú y yo. Esto incluye mantener relaciones sexuales con un niño o niña, realizarle sexo oral a un niño o niña, hacer que un niño o niña le realice sexo oral al abusador, tocar las partes privadas de los niños, hacer que los niños toquen las partes privadas de otra persona, pedirles a los niños que muestren sus partes privadas, hacer que los niños miren las partes privadas de otra persona, mostrar pornografía a niños o tomar fotos de ellos desnudos. El abuso sexual es un delito castigado por la ley. Cuando conoces la realidad que rodea el abuso sexual, llegas a comprender que 1. No es tu culpa, es únicamente culpa del abusador. Era solo una niña, niño o adolescente sin poder ni autoridad. ¿Qué podías hacer? Deja de culparte y empieza a perdonarte y a amarte. 2. La vergüenza no te pertenece. Olvídate del prejuicio de que es una desgracia ser un sobreviviente de abuso sexual. Haber llegado hasta aquí te hace valiente y fuerte. Devuélvele la vergüenza al abusador. 3. No le debes nada a nadie. Para haber sido víctima de abuso sexual, debió existir negligencia y abandono en tu hogar, y ese sentimiento de no merecer atención o cuidado suele ser peor que el abuso mismo. Empieza a ponerte primero hoy. 4. No estás sola o solo. Hay más de 3.227.900 sobrevivientes de abuso sexual en Ecuador. Más de 223 millones de sobrevivientes en el mundo. Pero como nadie habla de esto, crecemos pensando que solo a nosotros nos pasó, cuando es un asunto grave que le pasa a muchos. No está bien seguir callados. Con nuestro silencio solo estamos ayudando a los abusadores a seguir destruyendo vidas. Estar callados y aislados no nos permite sanar. El 88% de los abusadores jamás serán ni siquiera retados, porque muchos son adolescentes que están repitiendo los patrones que se hicieron contra ellos. Romper el silencio, ¿por qué? Porque si no se ve, si no se evidencia, esto no se va a solucionar. Y nosotros no podemos soportar más generaciones de niños, niñas o adolescentes que se les falle como se nos falló a nosotros. Pero eso va a cambiar. Los buenos somos más. Si nos callamos, los abusadores seguirán quebrando el espíritu de nuestros niños. Sin culpa. Sin miedos. Sin vergüenza.
Rompe el silencio. Ecuador dice, no más. Paso 2. Habla. Tu voz quiebra el poder del abusador. El perpetrador pudo llevarse muchas cosas, pero tú puedes recuperar tu voz. Contar lo que te pasó te dará alivio. Lo importante es que pude soltar esa carga que aún me duele, pero ya puedo vivir, porque antes no podía vivirla. Ya no la llevo sobre mis hombros. Ahora se ha vuelto en parte de mi vida, como lo será para toda la vida, porque eso es algo que no se puede olvidar. Jamás en la vida te puedes olvidar, pero la he convertido en algo positivo, porque yo sé del sufrimiento que están pasando muchos niños en estos momentos, siendo víctimas de abusos, sin que nadie los escuche, sin que nadie les crea, o no tener un lugar o una persona donde acudir y decir, esto me sucede. Buscar ayuda psicológica y recuperarte completamente es posible si lo decides. Tú puedes sanar. Puedes ser la heroína o el héroe de tu propia historia. Lee, haz deporte, practica yoga, empieza a cuidarte y amarte. Lo peor del abuso no es lo que nos pasó, eso ya está en el pasado. El problema es que lo sigues reviviendo en tu cabeza una y otra vez, y eso es lo que te mantiene en depresión, ira y dolor. Detente hoy y cambia lo que tú dices en tu cabeza. Tú puedes convertirte en el adulto que tanto necesitaste cuando eras una víctima. Cuando seas capaz de perdonar, proteger, amar y abrazar a esa niña, niño o adolescente herido que fuiste, encontrarás el camino a la recuperación. Paso 3. Acude a un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo son un espacio para empezar a hablar sobre lo que nos pasó y empezar a sanar. Son grupos de 7 a 20 personas que se reúnen una vez cada 15 días por 2 horas cada sesión, para hablar, escuchar, llorar, reír, soltar la ira y acompañarse unos a otros. Conoce cómo creamos los grupos de apoyo y cómo han ayudado a los sobrevivientes. Al empezar la campaña, cientos de sobrevivientes se comunicaban, rompiendo el silencio por primera vez y pidiendo ayuda. Jorge Luis del Hierro, María Susana Rivadeneira y Andrés Kushner nos acompañaron esta mañana para compartir sus experiencias con sobrevivientes de abuso sexual. Se los compartimos. Yo llevo siendo abusado ya 3 veces. La primera fue a los 5 años con mi hermano mayor. Pero yo me acuerdo que el abuso de él hacia nosotros, porque creo que todas fuimos tocadas por él. Yo me acuerdo que él me tocaba y me violó. Sí, tenías 6 añitos. Yo tenía 6 años. Por lo cual, reunimos a las autoridades gubernamentales, quienes nos dijeron que no existía ningún grupo de apoyo a sobrevivientes de abuso sexual. Así que empezamos un grupo de apoyo piloto en Guayaquil en septiembre del 2016. En noviembre abrimos el segundo grupo de apoyo, esta vez para padres y familiares de niños sobrevivientes de abuso sexual. Funcionan 3 grupos de apoyo para sobrevivientes y un grupo de apoyo para familiares. Son gratuitos, anónimos y se reúnen quincenalmente. Siempre son coordinados por una psicóloga y un miembro de Ecuador dice no más. Se apoyan, hay algunas que han pasado por el proceso legal, entonces dan apoyo a la otra, dan información a la otra mamita que están empezando en este proceso. Hay otras mamitas que todavía se detienen a la denuncia, entonces se están dando mucho apoyo y mucha información. Se dio desde el día 1 una sensación como de hermandad, de comunidad, de confianza, y se hizo tan naturalmente, no es que lo provocamos, se dio mucho respeto, mucha escucha, no se interrumpía, se escuchaba al otro, se apoyaba al otro. Entonces pienso que el grupo, dentro de lo heterogéneo que es, siempre se hizo uno, eso, como una comunidad, una hermandad, por así decirlo. Los grupos se convierten en una red de apoyo que permite la sanación de sus miembros por la palabra dicha y escuchada. Acciones que rompen el ciclo del abuso de las familias de cada sobreviviente y tienen un impacto en su círculo cercano. Como sobreviviente de abuso sexual infantil,
Yo encontré en los grupos de apoyo un lugar en donde no me siento solo, en donde puedo compartir mi historia con otras personas que han vivido exactamente lo que yo he vivido y me entienden. No pierdas la oportunidad de ir a un grupo de apoyo. Son anónimos y son un punto de partida para empezar a sanar. En los grupos de apoyo estamos de tu lado, porque sabemos cómo te sientes. Aquí no vamos a juzgarte, solo a escucharte. ¿Qué pasa si aún no hay un grupo de apoyo en tu ciudad? Si no hay un grupo, ayúdanos a crearlo. Necesitamos un lugar bonito, amplio, el apoyo de psicólogos locales y convocar a otros sobrevivientes. ¿Por qué no nos das una mano? Ayuda a otros. Deja de pensar, ¿por qué me sucedió todo esto? ¿Por qué a mí? Y empieza a preguntarte, ¿para qué me pasó esto a mí? ¿Qué puedo hacer para que nadie deba vivir esto nunca más? Ricardo y Paola se hicieron esta pregunta y crearon Ecuador Dice No Más, material para prevenir, actuar y sanar el abuso sexual. Y este video que acabas de ver. La pregunta es, ¿para qué estás mirando este video? Imagina todo lo que puedes lograr. Cree en ti. Empieza a sanar.